La violencia electoral es el objeto de preocupación de casi todos los observadores políticos dentro y fuera de México, desde la Conferencia del Episcopado hasta el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. El Episcopado llamó a firmar una declaración a la paz por los 3 candidatos presidenciales. Se supone que lo harán, se supone que lo firmarán este próximo lunes. A ver, el alto comisionado de la ONU, mientras tanto, Volker Turk, en la reunión del Consejo General en Ginebra, Suiza, refiriéndose a las próximas elecciones en México, dijo que este inmenso ejercicio de los derechos políticos y civiles se debe salvaguardar de la violencia. Y mire usted, esa frase provocó una respuesta presidencial. Bueno, y el presidente López Obrador le contestó diciendo que el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, dijo el presidente, es muy tendencioso, está en contra de nosotros, ya se comparsa con los que quieren demostrarle de que México es un país muy violento. Así lo dijo el presidente. La violencia electoral preocupa a todos, desde partidos, candidatos, autoridades, organismos nacionales e internacionales. Tan solo durante este proceso se contabilizan más de 50 agresiones dirigidas a incidir en las elecciones. Ante este panorama, la Conferencia del Episcopado Mexicano emitió un mensaje ante el inicio de las campañas, en donde reconocen algunos riesgos que amenazan la estabilidad democrática mediante la violencia criminal, que al mismo tiempo afectan la libertad ciudadana. En un comunicado titulado Por el bien de México, primero la democracia y el Estado de Derecho, señala que el peor de los escenarios, el que se debe evitar, es aquel en el que el crimen organizado y los grupos delincuenciales intervienen. Por eso pide a la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y autoridades estatales y municipales garantizar la paz y seguridad. Además, llamó a los candidatos a firmar el Compromiso Nacional por la Paz el lunes 11 de marzo en el Centro Cultural Tlatelolco. El encuentro tiene como objetivo que las candidatas y el candidato presidencial presenten junto con sus equipos de campaña propuestas concretas en materia de construcción de paz, así como la ruta que tienen trazada para abordar estos temas. Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos dijo este lunes desde Ginebra que se debe proteger de la violencia al periodo electoral en México, el cual ha sido sacudido por asesinatos de candidatos y funcionarios, y retomó las cifras de violencia durante el proceso electoral. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a lo dicho por el alto comisionado de la ONU. El alto comisionado es muy, con todo respeto, muy tendencioso, está en contra de nosotros y hace comparsa con los que quieren demostrar de que México es un país muy violento. A pesar de la violencia, a mediados de febrero, el presidente López Obrador reiteró que en el país hay gobernabilidad y que no hay riesgo para el buen término de las elecciones. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, calificar de tendencioso y demás cosas y comparsa, nada más y nada menos que al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que es una institución, el alto comisionado de las más irreprochables que tienen las Naciones Unidas, me parece, para decirlo suavemente, un exabrupto. Pero además los hechos confirman lo que dice el alto comisionado, lo que dice la Conferencia del Episcopado. Esta tarde asesinaron al candidato del PRI para la alcaldía de Paso de Oveja, Veracruz, y ayer asesinaron a otro candidato a presidente municipal, el del Partido del Trabajo en Atoyac, Guerrero, que también fue asesinado, se llamaba Alfredo González Díaz. Con ellos van 22 los aspirantes asesinados, además de operadores, de dirigentes locales, de familiares, en unos comicios donde la violencia crece en forma imparable. Bueno, y no fue el único asesinato en Guerrero. Ahí fue muerto Joaquín Alonso Piedra. Piedra había estado detenido 7 años, había estado en la cárcel, acusado de ser lavador de dinero del cártel de los Beltrán Leiva. Era Policarpio Ramírez Coria, priista que buscaba la alcaldía de Paso de Ovejas, Veracruz. La tarde de este lunes
fue asesinado en el estacionamiento de un restaurante de mariscos en Ciudad Cardel. También era líder ganadero y desde 2021 buscaba la alcaldía de Paso de Ovejas, pero en esa ocasión perdió los comicios frente a Mario Máfara Ramírez de Morena. Policarpio era primo del líder estatal del PRI, Adolfo Ramírez Arana. También asesinaron a Alfredo González Díaz. Aspiraba a la alcaldía de Atoyac de Álvarez Guerrero por el Partido del Trabajo. Ocurrió a las 2:40 de la tarde de este domingo 3 de marzo, cuando circulaba por el bulevar Juan Álvarez, en la cabecera municipal de Atoyac. De acuerdo con la indagatoria, hombres armados le dieron alcance en otro vehículo y le dispararon en varias ocasiones. De acuerdo con el laboratorio electoral, 22 aspirantes a un cargo han sido asesinados en este proceso electoral 2023-2024. El promedio de asesinatos directamente relacionados con el proceso es de 3.6 por mes, siendo enero el que más casos registró con 9. Pero no solo aspirantes a un cargo han sido ejecutados. Otras figuras públicas también, como sucedió con Joaquín Alonso Piedra, un empresario de Guerrero, quien murió anoche en el fraccionamiento Joyas de Brisamar, en Acapulco. Alonso Piedra, alias el Abulón o el Señor de los Fierros, había salido hace 2 años del penal de Puente Grande, Jalisco, donde estuvo preso 7 años por delincuencia organizada. Fue detenido en 2016 acusado de ser operador financiero del cártel de los Beltrán Leiva en el mismo puerto de Acapulco. De acuerdo con la División de Investigación de la extinta Policía Federal, Alonso Piedra coordinaba la venta de droga, así como la extorsión a hoteleros y comerciantes. Bueno, mientras tanto fue detenido en Guasave, en Sinaloa, por elementos militares y de la Fiscalía General de la República, Juan Alberto N., apodado Mr. 500, quien se desempeñaba como encargado del tráfico y distribución de drogas sintéticas, particularmente de fentanilo y metanfetaminas, hacia Estados Unidos, Europa y Australia, así como el tráfico de armamento de la Unión Americana hacia México. El M500 era jefe de una célula delictiva perteneciente al Cártel del Pacífico. Este es el momento en que Juan Alberto, alias Mr. 500, fue detenido en el poblado de Amolé, en Guasave, Sinaloa. Identificado como líder de una célula del cártel de Sinaloa, quien según reportes enviaba más de 1 tonelada de fentanilo y metanfetaminas anualmente hacia los Estados Unidos, Europa y Australia. En Estados Unidos, Juan Alberto era buscado por la agencia Homeland Security Investigations, mientras que en México es considerado como objetivo prioritario por traficar armamento de alto poder desde la Unión Americana hacia nuestro territorio. El operativo de su detención ocurrió el 2 de marzo y estuvo a cargo de elementos de la Sedena y Guardia Nacional, así como la Fiscalía General de la República. Junto con él, 2 de sus cómplices fueron capturados y ya se encuentran en las instalaciones de la FEMDO en la Ciudad de México. Otra detención relevante ocurrió este 4 de marzo. Juan Enríquez N., alias Pingua, y Escorpión 18, de 30 años de edad, fue capturado en Matamoros, Tamaulipas. En el operativo también detuvieron a 5 de sus escoltas y personas de confianza. Pingua había quedado al frente de los Ciclones, célula del Cártel del Golfo, tras la detención de José Alberto García, alias La Quena. Dentro de las actividades delictivas del Pingua estaba el tráfico de drogas, de migrantes, combustible, así como armas y equipo táctico. También era responsable de diversos asesinatos contra integrantes de grupos rivales en los municipios de Río Bravo, Valle Hermoso y San Fernando, situación que provocó un incremento en los índices de violencia y agresiones contra diversas autoridades, tanto federales como estatales. Estas 2 detenciones, el de este Mr. 500 y el de este otro personaje, La Pigua, líder, uno de los líderes del Cártel del Golfo, el otro, uno de los principales operadores del Cártel de Sinaloa, son 2 golpes importantes de 2 organizaciones criminales diferentes que tienen también una relación en común, es el tráfico de drogas sintéticas hacia la Unión Americana, en el caso del Cártel del Golfo, el tráfico también de personas.
Lo interesante, por ejemplo, de la detención en Sinaloa es que este hombre se encargaba no solamente de llevar fentanilo de México a Estados Unidos, sino sus principales mercados, o dos de sus principales mercados estaban en la Unión Europea y en Australia, lo que quiere decir que esa droga que tanto daño está haciendo en Estados Unidos, cada vez más también en México, ya está llegando. Teníamos ya muchos informes de que estaba llegando a España, a otros países, y ya está llegando también a Australia. 2 detenciones importantes que se produjeron el día de hoy, Viviana. Bueno, es una tragedia lo que estás diciendo ahorita, Jorge, que ya el fentanilo esté cruzando fronteras, no solamente a los Estados Unidos, sino que también esté llegando a Australia. ¿Por qué? Porque es una droga que con un poco que se pase, simplemente la gente se muere, y además todo le están mezclando con otras drogas y la gente ni siquiera sabe que está consumiendo fentanilo. Y vamos a otro tema. El viernes pasado emboscaron un convoy de militares en Michoacán. 4 militares fueron asesinados y 9 quedaron heridos. De nuevo atacaron a militares. Ahora fue en Tepalcatepec, Michoacán. Los sorprendieron cuando realizaban recorridos de vigilancia entre las comunidades El Montoso y El Terrenatillo. Cuando avanzaban por una brecha, estalló una mina terrestre. En segundos, sujetos armados los emboscaron con rifles de asalto y explosivos que lanzaron con varios drones. Los militares repelieron la agresión y comenzó el enfrentamiento. La camioneta en la que se movilizaban los gatilleros fue destruida. 4 soldados murieron por heridas de bala y las esquirlas de los explosivos. 9 militares más tienen lesiones. Permanecen en la base de operaciones interinstitucionales de Cualcomán. Los reportan graves. También hay daños en 2 vehículos militares. La Secretaría de la Defensa Nacional envió refuerzos e implementó un operativo por tierra y aire. Hasta el momento no se ha informado de personas detenidas. Tepalcatepec es una zona que disputan el cártel Jalisco Nueva Generación y el grupo delictivo que lidera José Farías el Abuelo en alianza con los Caballeros Templarios. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Bueno, y comenzaron las campañas proselitistas y con ellas las campañas negras de desinformación. Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez dieron sus inicios de campaña e hicieron recorridos en eventos que no estuvieron ausentes de errores y controversias. Así estuvo el arranque de campaña. El fin de semana comenzó la cuenta regresiva rumbo al domingo 2 de junio. Durante 90 días, las candidatas y candidato a la presidencia, Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum, Jorge Álvarez Maínez, recorrerán el país en busca de votos. Eventos masivos en donde el riesgo de cometer una pifia o ser víctima de una campaña negra está latente. La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, no perdió ni un minuto para comenzar sus actividades. Lo hizo en Fresnillo, Zacatecas. Ahí habló de la seguridad. Vamos a construir una prisión de muy alta seguridad y con tecnología de punta para que los delincuentes tengan miedo de caer ahí. Propuesta que fue criticada por sus contrincantes por considerarla fuera de lugar. Más tarde en Irapuato, Guanajuato, firmó ante notario público su compromiso para que en caso de llegar a la presidencia se mantengan los programas sociales. Y fue más allá. Xóchitl Gálvez lo selló con sangre. Es un pacto de sangre que voy a respetar. Por supuesto, sus adversarios también la criticaron por eso. La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, eligió el Zócalo de la Ciudad de México para comenzar su campaña, pero inició su mensaje con una pifia, cuando quiso explicar que en la elección solo hay 2 caminos. Uno, que siga la corrupción, que siga la transformación. El otro, que regrese la corrupción.
El candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, fue el último en iniciar su campaña y lo hizo en Lagos de Moreno, Jalisco. En su segundo día de actividades, Xóchitl Gálvez se reunió con simpatizantes en el Auditorio Benito Juárez de Zapopan. Van a tener a la mujer, a la presidenta más valiente de este país. Claudia Sheinbaum viajó al norte del país, donde se reunió con medios en Ciudad Juárez. Después realizó un mitin en el monumento a Benito Juárez. Mientras Jorge Álvarez Maínez visitó Hermosillo, Sonora. En el tercer día de actividades, Xóchitl Gálvez visitó Querétaro. Que se oiga fuerte y claro nuestro respeto y reconocimiento al ejército. Claudia Sheinbaum estuvo en Guadalajara, donde reiteró que mantendrá la pensión universal para los adultos mayores. Este lunes, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México respondió al llamado del episcopado mexicano para firmar un compromiso el 11 de marzo. Mientras la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia dijo que en materia de seguridad no están cruzados de brazos. Por su parte, el candidato de Movimiento Ciudadano dijo que visitará 50 universidades durante su campaña. Bueno, ahí están los comienzos de campaña. Por supuesto que hubo muchas más cosas, muchos más elementos. Se centraron, eso sí lo logró imponer Xóchitl Gálvez. El tema es seguridad y llevó también a Claudia a contestarle. El tema cada vez más va a ser seguridad en esta campaña. Eso está muy bien. Lo que no me queda claro es cuál va a ser la estrategia de seguridad que van a poner, más allá de que es bueno que Xóchitl diga que respeta al ejército, que hoy haya aparecido Claudia en un evento muy importante con Omar García Harfuch. No queda claro qué estrategia de seguridad van a poner. Y un punto fundamental, lo platicamos hace unos minutos en la mesa, ¿cuántos recursos le van a dedicar a la seguridad? Porque con todos los problemas que tenemos, hoy México le dedica a la seguridad menos de una tercera parte de lo que le dedican los demás países de la OCDE. Ese es el dato duro. Por supuesto que hubo muchas cosas que permiten hacer infinidad de lecturas. Por ejemplo, esto que ocurrió entre Clara Brugada y Claudia Sheinbaum en el Zócalo. Bueno, fue un jalón ahí de cabello, no fue un jalón, se quisieron abrazar o no. Lo que pasa, lo que vimos en el Zócalo con distintas tomas, lo que está ahí en el aire es que hay diferencias y diferencias muy importantes entre Claudia y Clara. ¿Por qué? Entre otras razones, porque Clara Brugada evidentemente no era la candidata de Claudia para la Ciudad de México. La otra cosa que me llamó profundamente la atención, en parte dentro de un discurso de seguridad bastante aceptable, sin detalles, pero aceptable, de Xóchitl Gálvez diciendo que va a ser una mega cárcel en los hechos como la de Bukele en El Salvador. Escuche usted. Vamos a construir una prisión de muy alta seguridad y con tecnología de punta para que los delincuentes tengan miedo de caer ahí y la piensen antes de cometer una atrocidad. Bueno, las megacárceles como la de Bukele, como esta de la que se habla, van de la mano también con otra cosa, que es una suspensión de muchos derechos individuales y demás. No necesitamos hacer una megacárcel, necesitamos que alguna de las 15, creo que son 15 cárceles federales de máxima seguridad que tiene México, funcionen como tales. Eso es lo que se necesita, que funcionen como verdaderas cárceles de máxima seguridad. Álvarez Maínez, con todo respeto, parece cada vez más, comparado con los eventos que hicieron los demás, un evento, una candidatura mucho más testimonial. Esa es una realidad. Y bueno, y esto de que viene desde aquel video de un juego de los Tigres con Samuel García ha llevado a que haya muchos memes hablando del movimiento alcohólico. Eso es parte
parte de lo que comenzamos a ver en estos días. Habrá mucho más por ver en estos 90 días que quedan de campaña, Viviana. Sin duda. Y bueno, mientras tanto, en Acapulco, en medio de tantas malas noticias, se realizó el Abierto Mexicano de Tenis con buena afluencia de deportistas, anunciantes y público. Este es el primer evento masivo que se realiza en Acapulco después de aquella terrible noche donde azotó el huracán Otis. Hace poco más de 4 meses, así lucía el estadio principal donde cada año se celebra el Abierto Mexicano de Tenis. El impacto del huracán Otis no solo puso en entredicho el futuro de uno de los eventos deportivos más importantes de México, sino la fuente de ingresos para miles de acapulqueños. De inmediato comenzaron los trabajos para levantar el puerto y reactivar el turismo, una labor donde los empresarios son parte fundamental. El estadio donde se hace el Abierto de Tenis también es de usted, ¿verdad? Sí. ¿Eso cómo va a quedar para el próximo marzo ya? Va a quedar muy bien. ¿Por qué? Porque incluso vamos a tratar de techar la arena completamente. Entonces, si no hubiera habido este meteoro, pues no nos hubiéramos ocupado de eso. La vamos a dejar mejor. El sector empresarial lo tenía muy claro y no dudó en ningún momento que Acapulco se iba a levantar. Labor donde el gobierno del estado también fue fundamental. Más allá de las promesas y contra todos los pronósticos, este fin de semana concluyó el Abierto Mexicano de Tenis. En años anteriores, la derrama económica era de 600 millones de pesos. Este año fue la mitad. El evento contó con poco más de 7,000 cuartos disponibles y, a pesar de todo, casi 50,000 turistas llegaron a Acapulco para disfrutar del evento deportivo. El Abierto Mexicano de Tenis no solo impulsa la economía de quienes están involucrados en el evento, sino que se convierte en un catalizador para los comercios. Acapulco está de pie y el siguiente gran reto para el puerto es el tianguis turístico que será del 8 al 12 de abril. Se tiene confirmada la participación de 33 naciones y 293 empresas, tanto nacionales como internacionales. Bueno, estos y muchos más eventos, no es lo único, por supuesto, pero son imprescindibles para la recuperación de Acapulco. Lo que no sirve definitivamente para la recuperación de Acapulco ni para el país es que la Auditoría Superior haya detectado irregularidades en el gobierno de Avelina López, la alcaldesa de Acapulco, por 527,614 pesos. 527,000 pesos pueden ser muchos, pueden ser pocos. Pero estamos hablando de la alcaldesa de una ciudad que vive en el desastre. Así están las cosas. Sí, Jorge, es gravísimo y donde la violencia supera todo es en Haití. Ahora las bandas criminales no solo han tomado el control de amplias zonas del país, sino que también han tomado las cárceles, liberando a miles de detenidos que aspiran a derrocar el gobierno. Así están las cosas en Haití. Haití está en una situación de emergencia ante la crisis que se vive por la violencia. El gobierno declaró toque de queda desde la noche del domingo tras la fuga de más de 3,000 presos en la mayor prisión del país. Fue el sábado por la noche cuando, con ayuda de grupos criminales que irrumpieron en la cárcel, los reos pudieron escapar. Solo algunos permanecieron en sus celdas por miedo a los enfrentamientos. Varios quedaron heridos y al menos 3 fueron hallados muertos. Es el líder pandillero Jimmy Cherizier, un ex policía, el que convoca a bandas delincuenciales con el objetivo de derrocar al primer ministro Ariel Henry. Cherizier amenazó que el siguiente asalto sería en el Palacio Nacional. En el país caribeño no hay suficientes policías y estableció un acuerdo con Kenia para el envío de 1,000 elementos policiales para hacer frente a la dura situación. Naciones Unidas también ha mostrado preocupación y han depositado más de $10 millones en un fondo de apoyo a la misión de seguridad para Haití. Entre tanto, las autoridades del país más pobre de América realizan operativos de búsqueda para recapturar a los criminales. Salma Domínguez, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, estamos atentos a muchos lugares del mundo, pero lo que ocurre en Haití es una verdadera tragedia, desde todo punto de vista, una tragedia humanitaria, una tragedia social, una tragedia política, un estado desaparecido. No lo hemos visto nunca
nunca en América y el Caribe un Estado desaparecido por la delincuencia. El Estado haitiano prácticamente no existe, es un formalismo. El poder real lo tienen los grupos criminales que controlan Puerto Príncipe, la capital, pero controlan también todo lo que queda de ese país que ha sufrido todas las desgracias posibles, desde tragedias naturales hasta tragedias políticas de todo tipo, el asesinato de su presidente hace ya algunos meses. Desde entonces el Estado haitiano como tal no existe. Es el mayor Estado fallido que conocemos en toda América y es algo que debería llamarnos profundamente la atención, porque fue el primer país también que tuvo un levantamiento independentista en toda la región. Vamos a ver qué es lo que queda de Haití. Me temo que lamentablemente va a ser muy poco, porque ya ni los organismos como las Naciones Unidas, las fuerzas multinacionales quieren intervenir en un Estado donde lo que ven es solamente que pueden perder presencia y prestigio. Sí, Jorge, pero lo que está sucediendo en Haití no solamente es este tema de la violencia, que me parece gravísimo, sino también los haitianos, la gente que vive ahí, los ciudadanos que no han podido abandonar su país, están literalmente muertos de hambre, no tienen absolutamente nada. Nosotros ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado, pero mañana muy puntualmente los espero aquí a las 11 de la noche. Sueñe bonito, bonita noche, Jorge. Muy buenas noches y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.